Imagina que una tormenta empieza a formarse en el horizonte. De los relámpagos y destellos que golpean el cielo una y otra vez, se aparece una silueta gigantesca con las alas cubiertas de electricidad. Para muchos entrenadores, esto significa solamente una cosa: Zapdos ha sido despertado. Desde la primera generación, Zapdos ha sido uno de los Pokémon legendarios más icónicos. Su diseño, su poder y el misterio que lo rodea ha sido para millones de entrenadores algo inolvidable. Pero, ¿de dónde nació esta criatura? ¿Qué inspiró realmente su diseño? ¿Por qué vive donde vive? ¿Y qué representa realmente dentro del universo Pokémon? Hoy conoceremos su historia. Una tormenta puede aparecer sin previo aviso. El cielo se oscurece, el viento aumenta y, de pronto, un relámpago rompe el silencio. Desde hace siglos, muchas culturas han interpretado estos fenómenos como manifestaciones de un poder superior. El rayo no solo representa destrucción, también simboliza la autoridad, protección y la inmensa fuerza de la naturaleza. Cuando Game Freak comenzó a diseñar los 3 Pokémon legendarios de Kanto, necesitaba que cada uno representara uno de los elementos más imponentes del mundo natural. El hielo tomó la forma de Articuno, el fuego dio origen a Moltres, y la electricidad encontró su representación en Zapdos. Desde su primera aparición, Zapdos destacó por su diseño agresivo y diferente. Sus plumas angulosas evocaban rayos que cruzaban el cielo durante una tormenta, mientras que su color amarillo intenso recuerda el destello de una descarga eléctrica. No transmite calma ni serenidad, transmite energía contenida y la sensación de que cualquier momento suyo puede desencadenar un fenómeno natural. Sin embargo, detrás de este diseño hay mucho más que un simple Pokémon de tipo eléctrico. Su nombre, su hábitat, las descripciones de la Pokédex y las posibles influencias mitológicas muestran que fue concebido como una criatura estrechamente ligada a las tormentas, convirtiéndose en uno de los legendarios más memorables de toda la franquicia. En este documental exploraremos el origen de Zapdos, las leyendas que pudieron inspirar su creación, su evolución dentro de los videojuegos y el impacto que ha tenido durante casi 3 décadas en el universo de Pokémon. En Pokémon, muy pocos nombres fueron elegidos al azar. Desde los primeros juegos, Game Freak escogió pequeños detalles que muchos jugadores pasaron por alto durante años. Uno de los ejemplos más claros es de las aves legendarias de Kanto. El nombre Zapdos está formado por 2 elementos muy sencillos, pero ingeniosos. La primera parte, Zap, hace una onomatopeya utilizada en inglés para representar una descarga eléctrica o un rayo. Es una palabra que aparece con frecuencia en los cómics o en la cultura popular para describir el sonido o impacto de la electricidad. La segunda parte, 2, el número 2 en español. Este detalle no es casualidad. Zapdos ocupa el segundo lugar dentro del trío de las aves legendarias, siguiendo un patrón que también repite en sus compañeros. Articuno combina la palabra Arctic y hace referencia al Ártico y al frío extremo con el número 1. Por su parte, Moltres en Molten, un término relacionado con el calor o los materiales fundidos, con el número 3. Esta curiosa mezcla entre palabras en inglés y números en español dio origen a uno de los grupos de nombres más recordados de toda la franquicia. Es un detalle sencillo, pero también demuestra el cuidado con el que fueron diseñados estos Pokémon desde el principio. Sin embargo, el nombre de Zapdos es una pequeña pista de su diferencia idéntica y su identidad. Lo que realmente distingue es el elemento que representa. Mientras Articuno domina el hielo y Moltres simboliza el fuego, Zapdos encarna la fuerza de las tormentas, un fenómeno natural que durante miles de años fue interpretado por diferentes civilizaciones como una manifestación del poder divino. Y precisamente en estas antiguas creencias podría encontrarse la inspiración más importante detrás de este legendario Pokémon. Mucho antes de que existieran los videojuegos, el anime o incluso la idea de Pokémon en sí, numerosos pueblos indígenas de Norteamérica transmitían de generación en generación la historia de una criatura tan poderosa que era capaz de gobernar los cielos. Su nombre era el Thunderbird, conocido en español como ave de trueno.
Aunque su representación variaba entre distintas culturas, la mayoría coincidía en describirlo como una ave gigantesca cuyo poder iba mucho más allá del vuelo. Se decía que el sonido de sus alas producían los truenos, mientras que los destellos de sus ojos, o algunas versiones, el movimiento de su pico, daban origen a los relámpagos que iluminaban el cielo durante las tormentas. Para muchos pueblos, el Thunderbird no era una criatura malvada, era un espíritu protector, un guardián del equilibrio natural y un símbolo de fuerza, autoridad y respeto. Su presencia inspiraba admiración, pero también recordaba el inmenso poder de la naturaleza. Ahora observa a Zapdos, un ave de gran tamaño, capaz de controlar la electricidad, relacionada directamente con las tormentas, y cuya presencia suele anunciar cambios en el clima. Las similitudes son diferentes y difíciles de ignorar. Game Freak nunca había confirmado oficialmente que el Thunderbird fuera la inspiración directa de Zapdos. Sin embargo, al analizar su diseño del Pokémon y compararlo con las leyendas indígenas, resulta evidente que comparten numerosos elementos. Incluso la apariencia de Zapdos parece reforzada en esta idea. A diferencia de muchas aves reales, sus plumas son largas, afiladas y puntiagudas, formando una silueta que recuerda a los rayos que atraviesan el cielo durante una tormenta. Su plumaje amarillo intenso evoca el destello de una descarga eléctrica, mientras que el pulmón negro alrededor de sus ojos otorga una expresión desafiante y casi intimidante. Cada detalle parece diseñado para transmitir energía, velocidad y poder. Pero el Thunderbird no es la única posible influencia. En muchas culturas alrededor del mundo, el rayo ha sido asociado con deidades supremas. Zeus en la mitología griega, Júpiter en la romana, Thor en la nórdica y Raijin en la tradición japonesa representan distintas formas de entender el mismo fenómeno, el rayo como una manifestación del poder divino. Zapdos reúne precisamente esa idea. No necesita un arma, no necesita armadura, solo presencia transformando el cielo. Y eso explica por qué, desde su primera aparición, fue percibido como más que un simple Pokémon de tipo eléctrico. Representa la fuerza indomable de las tormentas. La pregunta es, ¿qué hace que un Pokémon sea legendario? La respuesta no siempre está en su fuerza. En el universo de Pokémon, los legendarios suelen representar conceptos mucho más grandes que un simple combate. Algunos simbolizan el tiempo, otros el espacio, la vida, la muerte. En el caso de Zapdos, su existencia está ligada a uno de los fenómenos naturales más impresionantes del planeta, las tormentas. Las diferentes descripciones de la Pokédex coinciden en una idea central. Zapdos obtiene la energía de la electricidad atmosférica y suele aparecer cuando el cielo se llena de nubes cargadas de rayos. No es un Pokémon que provoque una tormenta por capricho, más bien aparece para formar parte de ella. Esta idea resulta especialmente interesante. En la naturaleza, una tormenta eléctrica es el resultado de un enorme intercambio de energía entre las nubes y la superficie terrestre. Es uno de los procesos más poderosos de la atmósfera. Si trasladamos ese fenómeno al mundo Pokémon, Zapdos no sería simplemente una criatura capaz de lanzar rayos. Sería un Pokémon que vive inmerso en una fuente prácticamente inagotable de energía. Eso también ayuda a explicar por qué rara vez se deja ver. Mientras otros Pokémon pueden encontrarse en bosques, cuevas o praderas, Zapdos permanece aislado. Su presencia está reservada para lugares donde la naturaleza puede manifestarse con toda su intensidad. Es como si el propio entorno actuara como una barrera que protege a este legendario de una inmersión humana. Otro aspecto que llama la atención es su comportamiento. A diferencia de otros Pokémon legendarios que suelen mostrarse como guardianes de un lugar específico o protectores de ciertos individuos, Zapdos mantiene una actitud distante. No busca entrenadores ni forma de vínculos con felicidad o con facilidad. Su papel parece ser el de un observador silencioso, una fuerza de la naturaleza que simplemente existe y continúa su ciclo, independientemente de lo que ocurra a su alrededor. Esa independencia es precisamente una de las características que hacen que las aves legendarias de Kanto resulten tan fascinantes en sí. No fueron creadas para gobernar el mundo ni cambiar el destino de la humanidad. Representan el equilibrio entre los tres elementos esenciales: el hielo, el fuego y la electricidad.
Si Articuno simboliza la calma helada de las montañas y Moltres de energía implacable del fuego, Zapdos representa el instante en el que el cielo libera toda su fuerza en un solo relámpago. Quizá por eso su diseño sigue siendo tan impactante incluso después de casi 30 años. No intenta parecer elegante ni majestuoso. Cada una de las plumas transmite movimiento, tensión y energía, como si el siguiente rayo estuviera a punto de caer. Si hay un lugar que los entrenadores veteranos recuerdan con nostalgia, es el de la central eléctrica de Kanto. Escondida cerca de la ruta 10 y a pocos pasos del túnel de roca, esa enorme instalación abandonada parecía un sitio completamente fuera de lugar. Mientras la mayoría de las rutas estaban llenas de entrenadores o Pokémon salvajes comunes, la central eléctrica transmitía una sensación muy diferente. No había música alegre, no había ciudades cercanas, solo un edificio silencioso, repleto de maquinaria olvidada y habitado por Pokémon de tipo eléctrico. Magnemite, Magneton, Boulder, Electrode. Todo indica que aquel lugar seguía conservando una enorme cantidad de energía, incluso después de haber sido abandonado. Y en lo más profundo del edificio esperaba Zapdos. Pero, ¿por qué precisamente una central eléctrica? Desde el punto de vista narrativo, la elección resulta brillante. Si Articuno habita las heladas islas de espuma, como ya habíamos hablado, y Moltres descansa en el interior de una montaña volcánica que después hablaremos, Zapdos necesita un escenario que representara la electricidad, y una central eléctrica simboliza exactamente eso, la producción y el almacenamiento de energía eléctrica. Sin embargo, existe una diferencia importante. Mientras los seres humanos construyeron aquella instalación para generar electricidad, Zapdos parece no necesitarla en absoluto. Las descripciones de la Pokédex indican que obtiene la energía directamente de los rayos durante las tormentas. Eso ha llevado a muchos aficionados a preguntarse si la central eléctrica realmente es su hogar, o si fue construida en un lugar donde Zapdos ya vivía debido a su enorme actividad eléctrica en la zona. Aunque nunca se ofrece una respuesta definitiva, esta teoría resulta bastante interesante. Después de todo, tendría sentido que una instalación dedicada a aprovechar la electricidad fuera construida precisamente en un lugar donde las tormentas fueran frecuentes. Pero más allá de la historia, la central eléctrica también marcó una experiencia para toda una generación de jugadores. Volvamos a Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Al llegar hasta Zapdos no era una misión guiada. No existían marcadores, no había flechas indicando el camino. Muchos jugadores descubrían la central eléctrica por simple curiosidad, explorando cada rincón del mapa. Y cuando finalmente encontraron a Zapdos, comprometían que estaban frente a algo completamente distinto. La música cambiaba, el combate comenzaba de inmediato, y sabían que aquella oportunidad podría ser única. Si derrotaban al legendario, o se quedaban sin Pokéballs, tendrían que continuar su aventura sin él. Ese momento convirtió a Zapdos en uno de los encuentros más memorables y de toda una primera generación de jugadores. No era solo un Pokémon poderoso, era un descubrimiento, una recompensa para quienes decidían explorar más allá del camino principal. Y quizás esa sea una de las razones por las que, incluso décadas después, la imagen de Zapdos esperando en silencio dentro de la central eléctrica sigue ocupando un lugar especial en la memoria de millones de entrenadores. En los videojuegos, Zapdos era un encuentro silencioso. No hablaba, no tenía historia propia, simplemente esperaba a que un entrenador lo encontrara. Sin embargo, el anime cambió por completo esa percepción. Por primera vez, los espectadores pudieron ver a Zapdos en movimiento, desplegando toda su fuerza de sus poderes y mostrando una escala mucho mayor a la que los juegos podían representar. Su aparición más recordada ocurrió en la película Pokémon, El Poder de Uno. En esta historia, Zapdos forma parte del legendario trío de aves junto a Articuno y Moltres. Cada una representa el equilibrio de un elemento natural. Y cuando ese equilibrio es alterado por la ambición humana, las consecuencias comienzan a sentirse en todo el mundo. Las tormentas se intensifican, los océanos cambian, el clima se vuelve impredecible. Aunque la película toma ciertas libertades respecto al lore de los videojuegos, introduce una idea muy interesante.
Las aves legendarias no son simples Pokémon extraordinarios, son piezas fundamentales del equilibrio de la naturaleza. En ese contexto, Zapdos deja de ser únicamente un Pokémon eléctrico para convertirse en una fuerza capaz de alterar el clima a una escala gigantesca. Las escenas en las que combate contra Articuno y Moltres muestra una magnitud pocas veces vista en la franquicia. Cada ataque provoca explosiones de energía, enormes descargas eléctricas y fenómenos atmosféricos que afectan regiones enteras. Es una representación mucho más cercana a la imagen de una deidad de una tormenta que la de un Pokémon convencional. Pero esa no fue la única aparición. Con el paso de los años, Zapdos volvió a aparecer en distintas temporadas del anime, casi siempre rodeado por el mismo aire misterioso. A diferencia de otros Pokémon que intercambian con los protagonistas de forma constante, Zapdos suele mantener cierta distancia. Es una presencia excepcional, reservada para momentos importantes de la historia. Es una decisión narrativa que contribuyó a conservar el estatus de legendario, cuyo, cuando menos parece, la mayor impresión que deja cuando finalmente entra en escena. Quizás esa sea una de las claves del éxito de Zapdos en sí. No necesita presentarse en todos los episodios. Basta con una tormenta, un relámpago, un sonido de las alas atravesando el cielo para que cualquier entrenador sepa que está frente a una auténtica leyenda. Durante más de 2 décadas, el diseño de Zapdos apareció y permaneció prácticamente intacto. Una silueta amarilla, 2 plumas en forma de rayos y su dominio de electricidad se convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de toda la franquicia. Por eso, cuando Pokémon Espada y Escudo presentó las formas regionales de las aves legendarias de Kanto, muchos jugadores quedaron completamente sorprendidos. El nuevo Zapdos era diferente, muy diferente. Lo primero que llamaba la atención era que había perdido su tipo eléctrico. Ahora era Pokémon de tipo lucha volador. Una decisión que, a primera vista, parecía no tener ningún sentido. ¿Cómo podía existir un Zapdos incapaz de controlar la electricidad? Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, el diseño comienza a revelar una lógica muy interesante. Las plumas afiladas siguen presentes, pero ahora parecen transmitir velocidad en lugar de electricidad. Sus alas son más pequeñas, sus patas son enormes y musculosas, y en lugar de dominar el cielo, este Zapdos prefiere recorrer grandes distancias corriendo a velocidades sorprendentes. Según la información oficial, puede alcanzar velocidades cercanas a los 300 km por hora, superando fácilmente a la mayoría de los Pokémon terrestres. Pero quizá el detalle más curioso sea su inspiración. Muchos aficionados creen que Zapdos de Galar está basado en las aves corredoras como el avestruz o el correcaminos, animales que sacrificaron parte de su capacidad de vuelo para desplazarse con gran velocidad extraordinaria sobre el suelo. Esa idea perfectamente y prácticamente en su nuevo estilo de combate. En lugar de atacar con rayos desde la distancia, utiliza la fuerza de sus piernas para lanzar potentes patadas, embestidas capaces de derrotar a sus oponentes. Su movimiento característico, patada atronadora, incluso conserva una referencia al rayo en su nombre, recordando que, aunque ya no sea de tipo eléctrico, sigue siendo Zapdos. Y es así, quizá el mayor logro de esta forma regional. No intenta reemplazar al Zapdos clásico, lo reinventa. Mantiene su personalidad desafiante, su aspecto intimidante y la sensación de velocidad que siempre lo caracterizó, pero adaptándonos a un entorno completamente diferente en la región de Galar. Es un excelente ejemplo de cómo Game Freak puede reimplementar un Pokémon legendario sin perder la esencia de lo que lo convirtió en un ícono. Porque al final, una leyenda no depende únicamente de sus poderes, también depende de su capacidad de evolucionar con el paso del tiempo. Algunas curiosidades son el patrón oculto de los nombres. Como Articuno, Zapdos y Moltres incorporaron el número 1, 2 y 3 en español. La evolución del diseño, como el aspecto de Zapdos se ha mantenido prácticamente intacto durante la primera generación y pequeños cambios que ha recibido. La inspiración visual, las similitudes entre sus plumas angulosas y los rayos y la posible influencia del Thunderbird en su concepto. El papel competitivo, como ha destacado en distintas generaciones gracias a su combinación de tipos y estadísticas. La forma galar, ¿por qué? Fue una de las reinterpretaciones regionales más llamativas de las aves legendarias.
presencia en otros juegos, en algunas apariciones más relevantes fuera de la serie principal, como en títulos derivados o en eventos especiales. Y finalmente Pokémon GO, su llegada a las incursiones, la disponibilidad de su versión variocolor y las incorporaciones de su forma galar. Legado del por cual es conocido, porque siempre siendo uno de los Pokémon legendarios más reconocibles y populares de toda la franquicia. Las grandes leyendas no perduran únicamente por su poder, sino por las historias que inspiran. Décadas después de su debut, Zapdos sigue siendo un símbolo de la fuerza de las tormentas y uno de los Pokémon legendarios más emblemáticos de la franquicia. Y aunque hoy hemos explorado su historia, todavía queda una última ave por descubrir. En el próximo documental continuaremos el viaje con Moltres. Y así, amigos, concluye la investigación del día de hoy. ¿Les gustó? Bueno, si es así, déjame tu pulgar arriba. Comparte este video con tus amigos amantes de Pokémon y de los documentales de los Pokémon legendarios. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que te notifique de cada video nuevo o reel subido a tu canal. También déjame en los comentarios qué Pokémon te gustaría que investigara a fondo para el siguiente mini documental, ya que de ahí salen las próximas ideas que pueden traer un gran video. Y a mí me gusta leerte. También no olvides apoyarme en mis redes sociales, que es la página de Facebook del Pokéhistoriador, el Instagram del Pokéhistoriador V, sobre todo este canal, y TikTok del Pokéhistoriador, donde subo reels a cada rato, historias, todo, juegos de Pokémon GO, gameplays, newslog de Fire Red, todo. Pues de esa manera me apoyas mucho a que esa comunidad siga creciendo, que apenas vamos creciendo poco a poco, y ya te dije cuál es mi finalidad: unir a la comunidad en español para que todo el mundo conozca mi afición por Pokémon y la historia detrás de cada uno de estas criaturas. También recuerda que yo soy el Pokéhistoriador y que detrás de cada Pokémon hay una historia, un mito y una leyenda esperando a ser descubiertas. Nos vemos hasta la próxima investigación.